A mí me ha llamado mucho la atención eso que le decía el profeta Isaías. En estos días lo escuchábamos a un rey, Ahaz, un rey que estaba teniendo una pelea, una batalla. Y el profeta Isaías le dice a este rey: pida una señal, pídale a Dios una señal. Y decía yo anoche que uno a Dios le pide señales, no para ponerlo a prueba, sino para pedirle indicadores, que nos vaya mostrando cosas, que nos vaya dando indicaciones de cómo resolver una situación, de cómo encontrar una salida a un problema, de cómo gestionar algo que estamos viviendo. Y entonces pararnos de frente a esta palabra que acabamos de escuchar es decirle al Señor que nos dé unas pistas, o que nos dé unas señales, o que nos dé unas indicaciones para que, Padre, hoy es 29 de diciembre, para que el año que viene sea distinto. Es que el año que viene tiene que ser diferente. Es que la experiencia del año venidero tiene que ser una experiencia que nos vaya planificando, porque no es justo que a veces, revisando la vida, nosotros caigamos en la cuenta que en vez de ganar estamos perdiendo. Y eso es muy desalentador. Una vida que va acumulando pérdidas, cuando somos invitados a ir experimentando ganancias. Y no me refiero a ganancias económicas, me refiero a esas ganancias que en la vida le van mostrando a usted que está haciendo un buen trabajo. Por eso yo les propongo que desde la lectura de hoy le digamos al Señor: Señor, denos unas señales para que este año que viene sea un año distinto. Y yo descubro 3 señales o 3 invitaciones de Dios a través de la palabra. La primera: uno tiene que aprender a caminar bien. Somos personas con tendencia al pecado, al error, a la equivocación. Estamos hechos de fragilidad, llenos de tentaciones y de pruebas. Pero nosotros no nos podemos conformar con lo que somos. Tenemos que aprender a ser mejores personas. Y para eso tenemos un modelo que se llama Jesús. Por eso, queridos amigos, ser cristiano es no solamente un título de cajón o un título que nos pusieron el día del bautismo, no. Ser cristiano significa, y dice la palabra de Dios, aprender a caminar como Él caminó. Ahí está la primera pista. Es que yo vengo cometiendo muchos errores. Es que yo vengo haciendo cosas que no debo hacer. Nadie se da cuenta, pero Él sí lo sabe. Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces yo digo que soy cristiano, yo digo que soy creyente, yo digo que soy un hombre de fe, yo digo que tengo una fe espiritual fortalecida. Pero eso no se dice con palabras, eso se dice es con la vida. ¿Usted cómo está caminando? Entonces la primera pista que me va dando el Señor es: quien dice que permanece en Él debe caminar como Él caminó. 2026, un año para caminar como Jesús caminó. ¿Cómo les parece el lema? 2026, un año para caminar como Él caminó. Para hacer lo que Él hizo. Para parecerme más a Él. O como decía San Pablo, para trabajar hasta ver a Cristo formado en mí. Me parece una cosa tan linda que el Señor me diga a mí: vea, vos te has equivocado mucho. Y yo con humildad le diga: sí, Señor, yo me he equivocado.
Yo he cometido tantas faltas, yo he hecho cosas que a usted lo han ofendido, yo me he soltado de su mano, yo he querido caminar lejitos de usted, yo le he dado la espalda, pero este año que viene, Señor, tiene que ser distinto. Porque es que caí en la cuenta que lejos de usted la vida duele mucho. Y entonces voy a recibir esta pista con mucho agrado. En el 2026 voy a esforzarme por caminar como usted caminó. Mire, una persona que se traza esa meta, desde ya está diciendo, me esfuerzo para que el 2026 sea un año lleno de cosas buenas. Porque el que camina como él caminó, no se va a meter por donde no es. No se va a meter por el camino equivocado. Va a seguir las huellas de Cristo. Y el que camina tras las huellas de Cristo está eligiendo el mejor de los caminos. Le aseguro que ese camino vendrá lleno de bendiciones, incluso materiales. A mí me llama la atención algunos amigos que yo tengo que me han dicho, mire, desde que yo empecé a escoger al Señor, se me mejoraron los negocios, se me mejoraron las cosas, empecé a vender más. Empecé a hacer mejores negociaciones, empecé a abrir puertas de prosperidad. Amigo, es que eso es verdad. No dice él que el que haga algo por él le va a devolver el 100 por uno y más. No dice él que el que dé a beber aunque sea un vaso de agua en su nombre, él devolverá más. Entonces las promesas de Dios son extraordinarias. Camine como él caminó, y usted se dará cuenta todas las bendiciones que vendrán a su vida. Esa es, queridos amigos, la primera pista. Segunda pista que nos da el Señor para el 2026. Miren, amigos, esto. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. Qué pereza un año en las tinieblas. Es que yo ya sé qué es eso. Usted ya sabe que es un año a oscuras en los negocios, a oscuras en las decisiones familiares, a oscuras en el amor, a oscuras en el afecto, a oscuras en lo que usted emprenda. Uno no sabe para dónde agarrar y se vive dando unos tiestazos contra las paredes, caminando a tientas. Entonces tiene que ser uno muy tonto para caminar a tientas y caminar en la oscuridad cuando uno no sabe para dónde va. Y dice el Señor, 2026 diferente. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Pero quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Ahí está la pista número 2. Mire, hasta por negocio reconcíliese. Hasta por negocio. Es que es un negocio con la vida. Es un negocio con el cielo. Es un negocio, llámelo así, con el universo si quiere. Pero póngase en paz con el otro. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Y quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. No, ni riesgo, yo no camino más a oscuras. Entonces me empiezo a poner en paz con las personas. Padre, es que lo que esa persona me hizo no tiene perdón de Dios. Es que el perdón que usted se está negando es la luz a la cual está renunciando. Y es la oscuridad que está abrazando. Por eso, queridos amigos, reconciliémonos con los que estamos enojados y caigamos en la cuenta de eso que les he dicho tantas veces. Es que a uno le queda muy de para arriba volver a ser muy amigo del que me hizo tanto daño. Entonces caigo en la cuenta que no es volver a estar con esa persona para arriba y para abajo. No, Señor, usted se queda allá y yo me quedo aquí, pero desde aquí te ofrezco mi perdón. Y desde aquí oro por vos. Y desde aquí renuncio a hablar mal de vos. Y desde aquí te deseo todo el bien. Y si algún día de lejitos necesitas algo de mí, te lo hago y te ayudo. Es
que no es volver a estar con la persona ni riesgos. Y cuando uno entiende el perdón desde ahí, uno se abre a la posibilidad de perdonar. Me dañaste, pero yo te perdono. Yo te perdono. No quiero volver a caminar por donde tú caminas, pero yo te perdono. Y eso, queridos amigos, la Biblia lo reconoce como una gran bendición. No aborrezca a nadie, libérese de cargas, aprenda a aceptar al otro. ¿Y cómo se llama eso, Padre? Se llama abrazar la luz. Camine en la luz y levántese tranquilo y acuéstese tranquilo al saber que usted no tiene deudas de amor con nadie, deudas de amor con nadie. Terminemos este año así. Padre, yo por ahí tengo como anotaditas varias personitas, hombre, con las que no. Pues vaya chuleando y vaya diciendo: yo a esta persona le voy a hablar y le voy a ofrecer mi oración y le voy a decir: no tengo nada contra ti. Y entonces usted verá cómo se va liberando el corazón y esos vacíos que antes los ocupaban los odios se van a ir llenando del amor de Dios. Tercera y última pista. Presentan a Jesús al templo. Y cuando llegan al templo, allí hay un viejito muy especial. Se llama Simeón. Dice la palabra: hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Entonces, cuando llegan con el niño al templo, lo presentan y en ese momento Simeón, aquel viejito, toma el niño en los brazos. Imagínense esa escena tan preciosa. Y cuando coge el niño en los brazos le dice a Dios: ya me puedo morir. Lléveme ya si quiere. Ya lo conocí. Ya lo conocí. Ya hice lo que tenía que hacer. Y ahí está la tercera pista. No se muera sin conocer a Dios. Muérase después si quiere. Pero no se muera sin conocer a Dios. Es que a uno le preocupa eso. A uno le preocupa eso, que nosotros decimos que somos de Dios y vamos a misa y comulgamos y hacemos el rosario, pero cada vez, como decía San Pablo, él sigue siendo el desconocido. Amigos, tan bonito que el 2026 sea un año donde yo diga: voy a conocer más de Dios. A mí me ha llamado la atención cómo tantas personas han ido, por ejemplo, despertando el interés por estudiar teología. Hoy todo el mundo estudia ingenierías porque es lo que da plata. Pero me he dado cuenta, preguntando en las universidades, personas que están estudiando teología. ¿Por qué? Porque quieren acercarse cada vez más, en un mundo más confuso y difícil, al conocimiento de Dios. Yo no me voy a morir sin saborear al Señor. Yo no me voy a morir sin degustar esta palabra. Yo no me voy a morir sin haber tocado el corazón de tantas personas con una palabra de aliento, con una predicación. Por eso, cuando usted sienta que está listico, dígale: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Vamos a pedirle esa pista al Señor. 2026 les voy a proponer algo. Yo no sé si todos ustedes son de esta parroquia, pero acérquese a su parroquia, descubra cosas bonitas, descubra un curso bíblico que le ayude a acercarse más al Señor. Vaya donde usted quiera, pero el 2026 va a ser un año en el cual yo me voy a dedicar a conocer más de Dios, para sentir la alegría de Dios en mi vida, en mi camino y en mis decisiones. Digan conmigo: amén. Leemos en el Evangelio de Marcos una de las dificultades o de las pruebas a la que es sometido Jesús.
con interrogantes, con trampas, con preguntas. Se acercan y le hacen una pregunta al Señor. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Ese es el planteamiento, la situación que le traen a Jesús. Los demás están ayunando y tus discípulos no ayunan. El ayuno era una costumbre muy frecuente para los judíos, aunque la ley obligaba solamente a ayunar una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, la fiesta más importante de los judíos. Pero Jesús va a descubrir una cosa que no le gusta. Va a descubrir que los ayunos están apoyados más en el cumplimiento de la ley que en el verdadero sentido del ayuno. La gente ayuna con otros intereses, pero no ayunan verdaderamente buscando un arrepentimiento o un crecimiento espiritual. Y es ahí cuando el Señor les va a responder. El ayuno no es una fachada, y por eso en el mismo Evangelio el Señor nos dice: cuando ustedes ayunen, no desfiguren el rostro para que lo note la gente. El ayuno no lo tiene que notar la gente, el ayuno lo tiene que notar Dios, y Dios, que ve en lo escondido, Dios recompensará. Eso es una llamada de atención muy grande para nosotros. Primero, porque el ayuno no se grita, el ayuno no se le cuenta a la gente. Yo a la gente no le digo estoy ayunando, no. El ayuno es una experiencia muy íntima. El ayuno se vive en el silencio. El ayuno se hace de manera reservada, y no los ayunos que entran a ofender tanto a Dios. Un ayuno no puede poner en riesgo tu salud. Escúcheme eso. Hay gente que ayuna de esa manera. Hay gente que creen que van a agradar a Dios aguantando hambre 8 días. Lo están ofendiendo, porque estás poniendo en riesgo la salud de tu vida, que es creación de Dios. Entonces, Padre, ¿cómo ayuna uno? El ayuno más importante no es el ayuno del alimento. El ayuno más importante podría ser el ayuno de la lengua. El ayuno más importante es el ayuno de la caridad, el respeto por el otro. El ayuno más importante es el ayuno de la calumnia, que usted no diga nada de nadie. El ayuno más importante entraría a ser el ayuno de la envidia, el ayuno de la maldad. El ayuno de tantos vicios sobre los cuales nosotros no hemos tenido ni siquiera un amague de control y de dominio. Nosotros creemos que el ayuno más importante es que voy a dejar de comer un día. No, el ayuno más importante es el ayuno de las personas cuando entras a tener frente a ellas una actitud de respeto, de mesura y de control. Y por eso el Señor va a salir con una comparación muy extraña, pero muy interesante. Están hablando del ayuno y el Señor les va a decir esto: nadie le pone un remiendo nuevo a un trapo viejo. Está hablando del ayuno, y miren la explicación ahí, o la sugerencia que hace Jesús tan interesante. Yo tengo un pantalón viejo y cojo un trapo nuevo y se lo pongo al viejo. Eso pasaba, y cuando lo lavaban, el viejo sencillamente dañaba la prenda y hacía que la prenda se estropeara. Y nadie echa vino nuevo en unas vasijas viejas, porque se añeja y lo van a reventar.
Y mire cómo termina el Señor la reflexión. A odres nuevos, vino nuevo. A vino nuevo, odres nuevos. Y ese es el verdadero ayuno. ¿Cuál es el ayuno, Padre, que agrada a Dios? La renovación de su vida. Es que Dios no quiere que vos sigas siendo una criatura envejecida. Por eso le va a decir al Señor, aquella persona, no recuerdo cómo se llamaba, que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y pensaba que para nacer de nuevo había que volver a meterse al vientre de la mamá. Y le dice el Señor, no, para nacer de nuevo tenés que nacer del Espíritu. Amigos, ese es el verdadero ayuno. El ayuno que Dios quiere es que vos seas una vasija nueva, una vasija transformada, que renuncies a esas actitudes añejas y envejecidas que hacen tanto daño. Uno podría traer muy bien este evangelio a la casa donde se fueron envejeciendo las relaciones, a la casa donde se fueron envejeciendo las motivaciones, a la casa donde se fue envejeciendo el perdón y la tolerancia, y ser capaz de descubrir que la novedad tiene que empezar por mí en mi casa. No se trata de ponerle pañitos viejos o pañitos de agua tibia a las situaciones. Se trata de que ustedes y yo este año le apostemos a una verdadera transformación de estos odres, de estas vasijas, de esta vida envejecida que termina ofendiendo tanto a Dios. Padre, ¿es malo el ayuno? No. Es malo el ayuno que pone en riesgo tu salud y tu vida. El ayuno más importante es el que te ayude a renovarte, a ser una persona distinta, diferente, a transformarte. A veces somos tan radicales con los demás, incluso en temas de fe, y nosotros de cara a Dios terminamos haciendo lo que nos da la gana. Ese es el ayuno que quiere Dios, que vos y yo dejemos tantas promesas a un lado y le apostemos en esencia a un verdadero cambio. Qué rico, queridos amigos, que en este 2025 nos levantemos un día y seamos capaces de reconocer que antes nosotros éramos muy envejecidos, pero desde que nos encontramos con el Señor, nuestra vida empezó a cambiar, a renovarse, a transformarse. Que nos ayude el Señor y nos conceda esta gracia todos los días. Digan conmigo amén. Quiero saludarlos con mucho cariño, darles la bienvenida a nuestra parroquia, un lugar muy pequeñito pero donde todos cabemos y donde Dios siempre termina a todos llenándonos el alma, la vida y el corazón. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Esta semana escuchábamos todos nosotros un discurso del innombrable, un discurso que a todos nosotros nos dejó perplejos, nos dejó tristes, nos dejó con los ánimos por el suelo y nos dejó avergonzados. Pero en ese discurso este hombre sí dijo algo que es verdadero. Dijo que Jesús era un revolucionario. Lo que le faltó aclarar a él es que no era un revolucionario como él. No era un revolucionario de las armas. No era un revolucionario del odio. No era un revolucionario de la justicia, de la equidad, no. Un revolucionario del odio. Mientras que Jesús es
y era un revolucionario del amor. Llegó a revolucionarle la vida y el corazón a todos. Y por donde pasaba Jesús, nada quedaba igual, todo se transformaba. Eso lo cantamos a veces. Por donde Jesús pasa, todo se transforma. Le revolucionó la vida a las familias, le revolucionó la vida a los amigos, le revolucionó la vida a los enfermos, nos revolucionó la vida a todos y nos enseñó que el cielo está lleno de personas que son capaces de revolucionar la vida, o como decía el Papa Francisco, de hacer lío. Por eso, queridos amigos, esas palabras de este hombre llenas de odio dejan entrever a un hombre que sí llegó a revolucionar la vida, pero lo hizo buscando el bien y la salvación de los hombres, el bien de todos. Por eso la primera idea que yo les quiero proponer tiene que ver con eso. Un Jesús revolucionario que pareciera que nos quisiera compartir su plan de gobierno, su plan de trabajo, sus líneas de acción. Jesús se encarna en medio de los hombres y cuando está en medio de nosotros nos dice: este es mi plan de trabajo. Padre, ¿cuál es el plan de trabajo de Jesús? Va a utilizar una palabra maravillosa. Mi plan de gobierno va a estar centrado en las bienaventuranzas. Lo que acabamos de escuchar. Y por eso para Jesús una palabra clave: bienaventurados. Pareciera que su plan de trabajo y de gobierno fuera eso: exaltar a los que sufren, enseñándonos a todos nosotros que detrás de la prueba y del sufrimiento siempre vendrá algo bueno. Es que las bienaventuranzas tienen un mensaje maravilloso: enseñarnos que Dios en las pruebas nos hace más fuertes. Amigos, ¿por qué ustedes fueron capaces de llegar a donde llegaron? Porque un día los visitó una prueba, porque ustedes fueron capaces de alcanzar lo inalcanzable, porque un día les dijeron que no se podía. Y ustedes, persiguiendo ese ideal, fueron capaces de hacerse una revolución interna para mostrar que ustedes en Dios son más grandes que los no, que las pruebas, que los frenos y que las dificultades. El plan de gobierno de Jesús se llama las bienaventuranzas. Y con las bienaventuranzas nos enseña que un hijo de Dios tiene que pasar por el fuego, que un hijo de Dios tiene que ser acrisolado, y que cuando pasa por el fuego y la candela, por la prueba, por la calumnia, por la censura, por el señalamiento, se hace más fuerte y se convierte en un reformador del mundo. No nos dé miedo la prueba, porque son las pruebas las que han hecho que nosotros nos mantengamos firmes en las debilidades. Segunda idea. Aparece ese Jesús en el monte entregando su plan de gobierno y les dice a todos: dichosos los pobres en el espíritu. Una bienaventuranza preciosa. La palabra bienaventurado significa feliz. Feliz el que es pobre en el espíritu. ¿Cómo así, Padre, que pobre en el espíritu? Sí, aquel que sin arrogancia, sin pretensiones, sin justificaciones, se sabe necesitado de Dios. Esos son los pobres en el espíritu, los pobres en espiritualidad, los que saben que tienen un vacío grande en el espíritu y en el alma y en el corazón y reconocen que solamente Él lo puede llenar. Les he dicho muchas veces que a los ojos de Dios molesta mucho la persona que se cree un paquete terminado, un paquete definitivo, una persona en la cual ya no hay nada que hacer.
Por eso, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque le están mandando un mensaje al Señor. Soy pobre en el espíritu, soy pobre en espiritualidad, soy pobre porque no te tengo, pero te quiero tener. Me quiero llenar de ti, me quiero llenar de tu palabra, me quiero llenar de Eucaristía, quiero fortalecerme más todos los días. Declara el Señor felices a los que saben que no tienen nada, pero que con Él lo pueden alcanzar todo. El mundo de hoy necesita hombres así, que sin justificaciones, que es el enemigo número uno de esta bienaventuranza. ¿De qué le sirve a uno sacarle paros raros al Señor cuando Él lo sabe todo? ¿De qué le sirve a uno decirle mentiras al Señor cuando Él vio nuestro error y nuestra equivocación? Y lo que a veces Él está pidiendo de nosotros es un esposo que sin justificaciones reconozca que se equivocó, una esposa que sin justificaciones reconozca sus miserias, unos hijos que sin justificaciones reconozcan que necesitan ayuda. Esa negación a veces en medio del problema y que los psicólogos describen como el obstáculo más grande en un proceso de rehabilitación, también aplica para los procesos espirituales. Esa negación delante de Dios le cierra la puerta y se llama soberbia, porque es no dejar a Dios hacer su trabajito en nosotros, su obra en nosotros. Yo soy así, Señor, y me presento delante de usted. ¿Entiende uno por qué? Y en este año dedicado a San Francisco de Asís, con motivo de sus 800 años, entiende uno por qué el hombre andaba desnudo. Se desnudaba para dejarse ver de Dios, se desnudaba para mostrar que ni siquiera lo que llevaba puesto le pertenecía, haciendo eco de las palabras de Job: desnudo yo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, no necesito nada. El mundo de hoy necesita personas que reconozcan que tienen un vacío grande en su interior, que solamente lo puede llenar el Señor. Tercera idea: dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Amigos, nosotros no podemos seguir siendo cómplices del sufrimiento de esta ciudad, de este país y del mundo entero. No podemos hacer parte de los que ayudan a robustecer y engordar el sufrimiento. Entre nosotros, y yo los conozco porque los escucho, hay muchas personas que han sido acusadas, señaladas, censuradas por algo que no cometieron. Les montaron unos procesos y les están haciendo unos seguimientos injustos y tristes, dañándoles la vida, separando familias y causando una gran tristeza en el corazón de todos. Yo conozco familias que tienen un integrante de su casa con casa por cárcel, de una manera triste e injusta. Les robaron la alegría y la esperanza. Pero lo más lindo que es que con las bienaventuranzas el Señor hoy les dice a ellos que no estén tristes, porque Él es capaz de dar la cara por nosotros. Y puede que en algún momento aparezcan triunfando los que abrieron esa brecha de injusticia. Pero Dios, que es Dios y que tiene el conocimiento de todo y que sus palabras nunca pasarán, Dios terminará saliendo a dar la cara por esas personas y terminará haciéndole justicia a los oprimidos. A muchos de ustedes, incluso a mí, nos han calumniado. Pero uno no puede salir muchas veces ni siquiera a defenderse, porque cuando le quitan la fama a una persona, no es usted el encargado de restablecerla. Es Dios, que todo lo ve y que tiene unas gafas gigantes y una mirada panorámica, el que sabe de qué manera hacerle justicia a la persona que le hizo amarga la vida a otra. Les voy a contar una historia. Había una vez un rey que lo tenía todo.
pero siempre estaba angustiado por perder su poder. Un día se encontró con un humilde jardinero que cantaba mientras trabajaba la tierra seca. ¿Cómo puedes estar tan alegre?, preguntó el rey. Yo tengo oro y vivo con miedo. Tú no tienes nada y pareces un príncipe. El jardinero sonrió y le explicó los secretos de su jardín. Primero, soy libre frente a las cosas. Majestad, soy feliz porque no poseo nada que los ladrones quieran. Al ser pobre de espíritu, mi única riqueza es la paz de Dios. Segundo, cultivo el don de las lágrimas. Cuando la sequía marchita mis flores, lloro, pero mis lágrimas humedecen la tierra y pronto brotan flores más fuertes. Los que lloran son consolados por la esperanza. Tercero, nunca grito a los demás, no peleo con la maleza, la retiro con paciencia. La tierra no es de quien más grita, sino de los mansos que saben esperar su fruto. Cuarto, me dediqué a ser parte de la solución y no del problema. Si veo a dos vecinos pelear, no le echo leña al fuego, sino agua. Los pacificadores duermen con el corazón ligero como hijos del Rey del cielo. El Rey comprendió que las bienaventuranzas no son reglas aburridas, sino una guía para invertir los valores del mundo, donde el mundo ve solamente debilidad. Allí Dios ve fortaleza eterna. 3 cositas. Primera, un verdadero proceso espiritual empuja a la persona a vivir como un bienaventurado, es decir, aquel que hace el bien a los demás y en eso siente la verdadera alegría. Segunda cosita, el mejor campo para vivir las bienaventuranzas es allí donde está doliendo el corazón. Es ahí donde tú puedes ser el Jesús que promete a todos el bien y la misericordia. Tercera cosita, si cerca de ti hay dolor, no desperdicies la oportunidad de hacer el bien. Dios a través tuyo puede estar salvando a otras personas. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, te haces la pregunta que siempre nos hacemos. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y seguramente la respuesta la acabas de escuchar. Dios te trajo a este lugar a poner paz donde no hay paz, a poner alegría donde hay tristeza, a poner unidad donde hay división, a dar donde no hay, a sembrar donde hay esterilidad. Seguramente ese campo es tu casa, donde la felicidad se fue de paseo y donde la reclamamos y la añoramos. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirte que sin Dios tu corazón siempre estará vacío, tu familia estará siempre triste y tu matrimonio siempre va a caminar a la desesperanza. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirme que el mundo de hoy necesita bienaventurados, es decir, personas que quieran trabajar en el plan de Dios y aprender a ser revolucionario de cosas buenas, revolucionar corazones con el amor de Dios. Señor Jesús, en este mundo tan difícil, en este país tan convulsionado y en esta ciudad a veces tan triste, te pedimos la gracia de permitirnos
ser bienaventurados y vivir las bienaventuranzas en los pequeños espacios donde tú nos has puesto: la familia, el trabajo, el colegio, la universidad, la parroquia, el edificio donde estoy. Señor Jesús, que allí donde tú me pones, allí yo sepa producir frutos. Que allí donde tú me siembras, allí yo sepa florecer. Gracias por traerme a esta Eucaristía y por enseñarme que en un mundo que vive triste, yo puedo ser signo de esperanza. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo, amén. Hemos venido leyendo, queridos amigos, el segundo libro de los Macabeos. Si alguna vez nosotros quisiéramos a alguien, esas personas que a veces con tantas dudas y tantas preguntas quieren que les demos justificación bíblica de lo que es, por ejemplo, la resurrección, entonces es muy bonito venir al segundo libro de los Macabeos. O esas personas que a veces quieren que les demos justificación de la razón por la cual nosotros oramos por los difuntos, entonces es muy bonito venir al libro de los Macabeos, donde se nos da la razón de por qué nosotros pedimos por aquellos que murieron. Hoy el libro de los Macabeos, el segundo libro, nos va a mostrar una historia muy bonita, muy triste, pero muy bonita. La historia de 7 hermanitos que fueron asesinados. Pero ellos fueron asesinados porque fueron capaces de mantenerse firmes en la persecución. Fueron capaces de pararse firmes frente a un hombre que quería irse en contra de los valores que ellos habían recibido. Fueron asesinados porque defendieron hasta la muerte su confianza y su fe en Dios. 7 hermanitos valientes. Y entonces cuando a mí me hablan de esa realidad, 7 hermanos que murieron en manos del rey, a mí me surge una pregunta. ¿Quién está detrás de esos 7 hermanitos? ¿Quién estaba detrás de esos 7 muchachos? Y la respuesta es muy linda. Detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Había una mamá. Había una mamá. Y la historia empieza a uno, sin conocer mucho, a mostrarle quién era esa mamá. Esa mamá tuvo que haber sido una mamá que no descansó nunca. Esa mamá tuvo que haber sido una mamá que se le clavó a esos muchachos de día y de noche. Esa mamá tuvo que haber sido una mamá que les enseñó a ellos el valor del bien, el camino del bien, los valores, les metió en el corazón la bondad, pero sobre todo les sembró en el corazón el don de la fe. Que unos muchachos sean capaces de encontrarse frente a la muerte y decir, vea, máteme, máteme. Y no solamente decirlo de palabra, ser capaces de ir a la muerte porque todos murieron y también la mamá fue asesinada. ¿Quién está detrás de esos muchachos? Una mamá que seguramente doblaba rodillas todos los días. Una mamá que no se conformó con traer hijos al mundo, sino por mantenerlos preservados del mundo. Una mamá que sembró en el corazón de sus hijos el coraje, la fortaleza y la valentía. Y miren lo que les voy a decir. Una mamá que les enseñó a los hijos que vale la pena perder esta vida con tal de ganarnos la vida eterna.
En resumidas cuentas, ¿qué le enseñó esa mamá a sus hijos? Que uno no juega con Dios ni negocia a Dios. Y por eso, queridos amigos, aquellos muchachos son capaces de sacar la bandera de la libertad. Es un corazón libre. Cuando uno no tiene, no debe nada. Y cuando uno sencillamente no le vende el alma al diablo, uno no tiene nada que perder. Y así ellos entregaron la vida porque fueron capaces de esperar en un bien mayor que era el cielo. Si traemos ese texto a la vida de hoy, yo creo que muchas mamás y muchos papás se tendrían que sentir muy mal. Creo que muchos tendrían que sentirse muy bien porque han hecho muy bien su trabajo. Pero también yo creo que muchos papás y muchas mamás tendrían, al escuchar este texto, que darse cuenta que muchos de sus hijos están viviendo la tragedia de su vida porque no estuvimos, porque trabajábamos todo el tiempo, porque no supimos leer lo que los hijos nos gritaban, porque no supimos interpretar el encierro de nuestros hijos, porque no supimos entender cuando ellos con lágrimas nos reclamaban que los escucháramos. Se me acercó una mamá después de escuchar esta lectura y me dijo: padre, estoy muy mal. Y yo: ¿por qué estás mal? Porque no hice bien mi trabajo. Esta palabra, queridos amigos, nos tiene que comprometer a entender que en un mundo tan complicado y tan difícil, que nos quiere arrebatar los principios, especialmente los espirituales, necesitamos papás y mamás que con las uñas y los dientes defiendan lo que tanto les ha costado. Si tantas familias hubieran cuidado a sus hijos desde pequeños. A mí me encanta esas mamás que le dicen a uno: padre, yo me salí de trabajar porque no quería que mis hijos se me perdieran. Seguramente muchas mamás no pueden hacer eso, porque si salen de trabajar, ¿quién lleva la comida a la casa? Pero algunas mamás entendieron eso y fueron capaces de arriesgar muchas cosas con tal de cuidar los tesoros que Dios le había encargado en sus manos. Alguna vez estaba yo en una parroquia y creo que esto se los conté. Desde el balcón de esa parroquia yo veía 5 niños fumando marihuana y tenían alrededor de 9, 11 años. Cuando yo vi eso, yo dije: yo soy el párroco, soy el responsable, voy a ir donde los niños. Y fui. Y me puse a hablar con ellos. Salí más trabado que ellos, esculcándoles un poquito la vida con respeto. Me dijeron: es que nuestras mamás no están nunca en la casa. Es que mis papás son separados. Mi papá nos abandonó pequeñitos. Mi mamá llega cansada y no tiene tiempo. Y entonces, ¿qué le pasó a esos pobres muchachos? Esos pobres muchachos empezaron a resolver la vida en internet. Esos pobres muchachos empezaron a resolver la vida con la banda del barrio. Esos pobres muchachos empezaron a buscar afecto donde no debían buscar. Esos pobres muchachos no solamente eran marihuaneros, se estaban prostituyendo, porque allí donde alguien les diera un poco de afecto, ahí iban a estar. Y entonces, amigos, ¿qué es la palabra que acabamos de escuchar? Es la invitación a que nosotros, de una manera sencilla, entendamos que hay un capital más grande, incluso por encima del dinero. Y no significa que no necesitamos el dinero, pero hay un capital invaluable, no tiene precio, y son los hijos, es la familia. Hay personas que no descubren ese capital. Y miren, queridos amigos, lo que le va enseñando a uno la experiencia. Cuando no cuidas los pequeños detalles en los hijos, esos pequeños detalles pasan facturas más adelante con un nombre terrible. Se llama trauma. Y por eso hay tantos hijos traumatizados, o hay tantas personas que tenemos tantos vacíos en el corazón, porque los que iban por delante de nosotros
no supieron mostrarnos bien el camino. ¿Quién había detrás de esos 7 muchachos? Una mamá maravillosa, una mamá especial, una mamá con discernimiento, una mamá que entendió que tener hijos no es solamente parir hijos, es acompañarlos en el camino. Vamos a pedirle al Señor que desde esta palabra tan bella nos conceda la gracia de entender que uno no puede bajar la guardia en el cuidado de las personas. Hay personas tan vulnerables que fácilmente pueden estar a punto de perderse y están necesitando personas con el corazón de aquella mamá. Digan conmigo, amén. Vamos caminando, queridos amigos, en esta semana tan especial, en la que el Señor con su palabra nos va nutriendo el alma. Ayer, de una manera muy especial, encontrábamos a una mujer que con un corazón agradecido le entrega su perfume y en su perfume le entrega su vida a Dios. No puede uno llevar una vida desapercibida o distraída de Dios cuando Dios ha hecho tanto por nosotros. Cuando el Señor ha sacado a una persona del abismo y de la oscuridad, y cuando Dios a una persona la ha rescatado, esa vida tiene que volverse a Dios en actitud de agradecimiento. Y por eso, queridos amigos, muchos de nosotros mantenemos una deuda permanente con Dios. Dios nos miró con amor. Dios nos miró con misericordia. Dios nos sacó algún día del lugar donde nos habíamos metido y donde seguramente nos estábamos perdiendo. Y Dios sigue esperando que nosotros le entreguemos también nuestro perfume, la mejor fragancia de una vida esforzada, una vida que sea testimonio para los demás. Veíamos ayer a Jesús sentado a la mesa celebrando la vida. Y por eso el evangelio de ayer, al evangelista de ayer, le interesaba hacernos entender que aquel hombre, Lázaro, estaba sentado a la mesa. Era la mesa donde la vida estaba en toda su plenitud. El que da la vida y el que había recibido la vida. Hoy el evangelio comienza también dejándonos en claro que todo sucede en una mesa. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos. ¿Y por qué al evangelista Juan le interesa hoy hacernos entender que están sentados a la mesa? Porque así como la mesa es el lugar para construir la vida, también la mesa puede ser el lugar para acabar con alguien. Grandes peleas, grandes divisiones, grandes insultos, brechas inmensas se abrieron en nuestra vida en el contexto de una cena, en el contexto de una comida, sentados en la mesa en la casa, a veces movidos por la arrogancia y la intolerancia. ¿Por qué al evangelista le interesa hacernos entender que están en la mesa? Porque uno no se sienta generalmente a comer con cualquiera. Uno comparte la mesa con personas muy allegadas, porque compartir la mesa es compartir la vida. Pero entonces el texto nos quiere decir que allí en esa mesa se va a dar la traición.
Entonces lo que nos quiere decir el texto es que la traición casi siempre va a venir con las personas que están sentadas con uno, las personas que están más cerquita de uno, las personas a las que uno le ha abierto el corazón, las personas a las que uno le ha abierto la existencia, las personas con las que uno ha compartido y está compartiendo la vida. Por eso, queridos amigos, es muy triste descubrir eso, que muchos de los dolores que nosotros tenemos y de las angustias que tenemos o de los dolores que le hemos causado a alguien vinieron de alguien muy cercano, o se lo hicimos a alguien que también era muy cercano para nosotros. La traición no está lejos de nosotros, la traición camina a nuestro lado, la traición se sienta con nosotros. La traición es sencillamente susceptible allí donde hayan lazos de amistad o allí donde sencillamente se hayan construido relaciones desde la empatía. Por eso comienza hablándonos de la mesa, porque es en la mesa, muy cerquita de nosotros, donde seguramente nos han traicionado o donde seguramente hemos traicionado y le hemos causado dolor a alguna persona. Jesús va a hacer una afirmación, pero lo particular de esa afirmación es que es una afirmación abierta. Y cuando Jesús hace esa afirmación abierta es porque sencillamente va a encontrar una respuesta concreta. Uno de ustedes me va a entregar. Cuando la palabra nos muestra esa pregunta abierta, nos involucra a todos. Porque somos nosotros, queridos amigos, los que sencillamente sabemos que traicionamos al Señor cuando nos vamos en contra de su proyecto de salvación. Ahí no se vale decir seré yo Señor, ahí hay que hacerse consciente, soy yo Señor. Cuando me alejo de ti, cuando no actúo según tu proyecto, cuando voy en contra de tus mandamientos, cuando pisoteo lo más importante para ti, que es el proyecto de la persona. Amigos, cuando yo me voy contra alguien, estoy lastimando el proyecto más importante de Dios, que somos cada uno de nosotros. Entonces se vuelve a fraguar esa traición, se vuelve a cosechar, se vuelve a traer a la vida de todos los días eso que pasó aquella tarde en esa mesa. Uno de ustedes me va a traicionar, y el que traiciona es sencillamente el que es contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Una pregunta abierta, una afirmación abierta que termina encontrando una respuesta concreta en mis acciones oscuras, en mi maldad, en mi soberbia, en mi arrogancia, en mi manera de comportarme, en la manera como trato a los demás. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Pedro hace señas para averiguar quién era. Entonces el Señor le dice: aquel a quien yo le di un trozo de pan untado, ese es. Y untando el pan se lo dio a Judas. Detrás del pan entró en él Satanás. Judas, el que tiene la bolsa del dinero en la mano. Entonces pareciera que la misma palabra nos fuera dando la insinuación de cómo llega la traición. La traición casi siempre llega por el bolsillo, la traición casi siempre llega por el dinero, la traición casi siempre llega por la plata, cuando somos capaces de ponerle precio a lo que no tiene precio. Amigos, es que es la queja de todo mundo. Padre,
por trabajar tanto no atiende a sus hijos, la traición. Padre, por estar con sus amigos descuidó el matrimonio, la traición. Porque es que detrás de todo eso se viene sencillamente moviendo el dinero, moviendo los negocios, moviendo el interés por lo material. Y no es malo que usted sea hábil para los negocios. Lo malo es cuando usted está fraguando el peor de los negocios, que es vendiéndole el alma al diablo. Y por eso, queridos amigos, en resumidas cuentas, el evangelio de hoy nos lleva a entender que la traición muchas veces entra por la plata. Cuando a veces fuimos capaces de ponerle precio a una familia, cuando fuimos capaces de ponerle precio a las relaciones familiares y a los encuentros cordiales, cuando fuimos capaces de ponerle precio a una noche bonita compartida con la esposa, cuando ya no volvimos a llegar a compartir esas noches, cuando le pusimos precio a revolcarnos con los hijos jugando, viendo una película, y esos momentos se pausaron porque sencillamente para mí lo más importante es conseguir y tener. La traición entra por el bolsillo. Y es así, mis queridos amigos, como somos testigos en nuestras propias familias de que cuando entró el dinero, entró la división. Cuando entró el dinero, muchas personas se desaparecieron. Cuando entró el dinero, muchas personas dejaron de ser ellas mismas. Judas sigue haciendo de las suyas y ha venido a reencarnarse en la vida de las personas que prefieren ser esclavos del dinero a ser capaces de vivir la experiencia del amor, que es la que verdaderamente abre caminos de bendición y de prosperidad. Es Martes Santo y el Señor nos invita a revisar nuestra vida a la luz de la palabra. Dios no te va a preguntar por el dinero, pero sí te va a preguntar por aquellas relaciones que fuiste capaz de posponer por el dinero o sencillamente por tus negocios terrenales. Así pusieras en riesgo el negocio más grande, que es ganarse el cielo. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia de entender esta palabra, para que le abramos nuestra vida a Dios y con el Señor consideremos que estamos haciendo el mejor negocio, porque nos estamos ganando el más grande de los tesoros. Digan conmigo, amén.